Lo que importa es la percha es un espacio del estilario dedicado a conocer a las personas que están detrás de las marcas de moda españolas y que hacen las cosas de una manera distinta. Lo complicado en esto de la moda no es aparecer, ni tampoco en el mundo empresarial, no es tener una idea. Lo de verdad complicado es permanecer durante años y consolidarse. Y eso es lo que han conseguido Fernando y Antonio García, de la firma Antonio García, que el año pasado celebraban sus 25 años al frente de Antonio García. 25 años, pero yo creo que eran más, ¿no? Eran más. Lo podemos confesar públicamente, son bastantes más años. Era un número, si yo llegué hace 25 años ya formal y me parecía, venga, el 25, pero son mucho más, ¿no? Ya es, como dice Antonio, Sí, yo llevo es prácticamente un secreto a voces. desde los 18 años en esto. Yo empecé a estudiar diseño y ya por las tardes estaba en el taller de mi madre trabajando y desde entonces. Pero bueno, le dimos forma como hace 25 años que nos unimos, ¿vale? Ya éramos hermanos y luego socios y lo celebramos el año pasado, sí. A mí la pregunta que me gusta hacer siempre para empezar esto es, ¿qué es lo que queríais ser cuando erais pequeños? O sea, cuando vosotros erais pequeños, ¿qué soñabais con ser de mayor? Yo tenía claro que tenía que ser algo plástico, ¿sabes? Antonio nos va a decir ahora lo que quería ser él, que os va a sorprender. ¿Sí? Sí, pero yo sí tenía claro lo de diseñador. Sí, diseñador, decorador. Bueno, cuando yo estudiaba primero el bachiller, que hice un bachiller artístico, luego quería ser escaparatista, que era lo más cercano. Ya Antonio era diseñador, pero yo todavía estaba en esa parte. Y luego ya él me animó y ya pasé al mundo del diseño. Sí, sí, pero yo tenía claro que tenía que ser algo así plástico. ¿Y tú, Antonio? Y yo un poco igualmente, yo también tenía claro que tenía que ser algo relacionado con el arte. Pero yo tenía una historia ahí que me hubiera encantado ser bailarín de clásico. Me encanta, Bueno, me encanta bailar. confiésalo, eso te iba a decir, Me que te encanta encanta bailar. bailar y bailarín de Y clásico bailas muy bien. era, muchas gracias, muchas gracias. Sí que- Sobre todo lo disfruto muchísimo y me lo paso genial. Pero bueno, poco a poco ya aquellas inquietudes artísticas se fueron focalizando en una historia que parecía inevitable, sobre todo por el contexto en el que vivía, que era el taller de mi madre. Y ya lo encaucé por ahí. Y sí, sí es verdad, yo soñaba con ser diseñador y poder dedicarme a esto. Y tengo recuerdos preciosos de mi educación en moda en aquella época, pues imaginaros, ¿no? Pues los años 70 y tanto y tal, no había nada de lo que hay hoy. La información que existía era otra y sobre todo por otras vías. Y mi vía directa era el Ola de alta Alta costura. costura. Y Sí, sí. eso era lo más cercano y yo recuerdo que me los bebía literalmente. En mi casa estaban todos, evidentemente para las clientas y tal. Sí. Y para mí era un juego en un principio que ya luego ya me fui focalizando. Para mí también que llegara esa semana que tú sabías que salía el Hola, quién iba a ser portada, qué modelo, ¿no? ¿No? Todas las colecciones. Es Antes no que había esa magia se ha transformación. perdido, claro. Claro, esa magia se ha perdido totalmente. O sea, Esa ahora todo va espera tan de... Claro. rápido, todo Absolutamente. va tan rápido, se quema tan rápido, pero yo recuerdo que lo veía tranquilamente, todas las colecciones, esos desfiles. Y la ilusión porque saliera Sí. el Vogue, Sí. pues todas las cabeceras de moda. Es decir, nuestra educación viene de esa educación pues, desde lo básico y primario. Es que no había internet, no había programas de moda en televisión. Es decir, la moda era una cosa como mucho más, vamos, no Sí, sectaria, sí, sí, sino pero era una mucho más cosa reducida, más mucho más sí. reducido, Totalmente. exactamente. Sí. ¿Y cómo empezasteis? ¿Cómo empezó Antonio García como firma? ¿Cómo fue ese Realmente. salto del taller de tu madre, ese momento de, bueno, pues las revistas de Hola, ¿no? Voy viendo que a mí esto me gusta mucho, que estoy en mi sitio, pero a convertirlo en firma, decir, pues voy a crear Pues Antonio fue de una García. forma muy natural, es decir, yo paralelamente a mis estudios empecé a trabajar con mi madre, que fue una formación absolutamente maravillosa porque yo lo viví desde lo más básico y poco a poco yo empecé a trabajar, yo ya tenía clientas, las clientas de mi madre pasaron a ser clientas mías. Luego hubo un momento en lugar de yo trabajar con mi madre, digamos mi madre trabajaba conmigo. Digamos que el salto fue un salto geográfico y físico.
de plantearme venirme a Sevilla, es decir, de estar en un pueblo, nosotros somos de la Algaba, mis inicios fueron allí, que estoy eternamente agradecido Que además sois hijos predilectos, ¿no? Sí, yo me hicieron hijo predilecto. hijo predilecto. Y yo soy hermano predilecto. Del hijo. Ese fue el salto, Antonio, pero hay que recordar que Antonio, antes de eso, trabajó para varias marcas. Yo tuve una época fuera, que esa época- parte le formó y que yo se la noto a otros diseñadores que hacen medida o costura, que son una parte más de diseñador Sí. y de ver como mercado, y trabajaba para empresas de sportwear y viajaba a Londres, a Casualwear, París. en esa dinámica de trabajo, eran empresas, digamos, muy fuertes a nivel Del multimarca de aquella de época. producción, Sí. y eso nos implicaba que el equipo de diseñadores viajábamos continuamente pues a las capitales de la moda, a ver tendencias y tal, a Premier Visión, a ver tejidos. Entonces, es verdad lo que ha dicho Fernando, que yo, aunque ahora me dedique a la medida, pero sí tengo esa dinámica y sobre Global, ese todo mundo, claro. Y sí, sabes sí, el global, ritmo, el claro. ritmo de la moda real. El ritmo de la moda real, entonces es como un plus más que hace, pero ya has hecho lo otro y eso te da te Sí, enriquece de otra exacto, manera. sí, sí, te da y una te visión da muy, muy una global, visión, muy un ojo y un contextual. criterio Claro. más amplio que el estar metido en un taller literal, ¿no? Sí, Entonces él sí, tuvo sí. esa parte y Sí, luego la ya visión más comercial, ¿no? Que acabas equilibrando, ¿no? La visión artística, la comercial. o cómo funciona una marca Claro. desde fuera, Y ¿sabes? sobre Ya, todo ya no una clienta individual, sino Claro. como Sí. hacer colecciones. Yo me acuerdo que hacía Los ritmos de colecciones. Yo recuerdo como detalle anecdótico que hacíamos mucha sudadera, fíjate, desde la alta costura o desde el casual wear y el streetwear a lo que hacemos ahora, que es alta costura, ¿no? Pues hacíamos colecciones de puntos, colecciones de camisetas y tal, y todo aquello se producía en India. Entonces, recuerdo que la preparación de toda aquella colección, aquello no solamente era a nivel de diseño, sino una especie bueno, de logística y bueno, era un trabajo absolutamente diferente de lo que es un taller, ¿no? Y de ese viaje que has estado haciendo que estuviste haciendo a lo largo de tu vida, ¿no? Pues empezando el taller, luego trabajando para otra marca, tal. Cuando ya lo aterrizas en Antonio García, ¿cómo recuerdas las primeras veces? O sea, el primer desfile, por ejemplo. con mucha ilusión. Con una ilusión tremenda, y cada vez que alguien te ofrecía una oportunidad de visibilidad, porque entonces, además yo me lo planteo, digo, ¿cómo tuve yo capacidad en ese momento de hacer así y de venirme de la Algaba, que me conocía todo el mundo, a Sevilla, que no me conocía nadie? Es ¿En qué decir, año fue eso? Mira, las fue el año, fechas. yo recuerdo, yo estaba estudiando, ¿eh? Y antes de todo eso, Antonio se quería ir su sueño era irse a una casa de alta costura en A París. París. Y estuvo hablando con la embajada, con la Estuve casa, gestionando, lo que pasa al final hubo, bueno, circunstancias familiares que, bueno, que finalmente pero me se quedé en preparó una Sevilla. carpeta impresionante que hoy muchísimos diseñadores trabajan y colaboran. Pues los chicos que estudian en la San Martín luego tienen una beca de unos meses con una marca. Pues antes era de otra forma. Sí. Y yo Era irte a París y plantarte Sí, sí. y yo con tu recuerdo que él se iba carpeta a y París. tocar. Y él se iba a París, claro, mi hermano se va a París. Tú aprendiendo francés y Estuvo todo. aprendiendo francés, se No. formó. Mira, hizo unos cursos que eran súper interesantes, que no se te escapen. Que eso también, todo suma, ¿eh? Unos Todo cursos suma. de alta costura Con unas en señoras. Madrid. En Madrid, cuando llegué allí me llevé maravillosa sorpresa de que digamos, el profesorado eran dos hermanas, que son las hermanas Carriches, que fueron las últimas modistas de Valenciaga. Las Es decir, últimas, por eso te digo que todo suma. ellas hicieron el traje de Fabiola de Bélgica, Ahora se Carmen, entiende el traje todo. de Carmen Ahora Martínez se entiende Bordiú, todo. y claro, el estar con ¡Qué ellas, que fueran tus maravilla! profesoras, y bueno, y luego todas las anécdotas que nos contaban de Valencia. De hecho, en la serie Valenciaga, Sí. Carmencita su personaje sale en la serie llevando el traje de Valenciaga a escondida a casa de Fabiola de Bélgica. Bueno, ya aquello para mí, y me abrió las puertas a un mundo, y sobre todo al mundo de Valenciaga, que yo lo adoro, y para mí es Claro. el icono principal, y fue una cosa muy puntual en mi y carrera. de esa forma, eso fue un tiempo determinado, pero estuviste día a día durante un tiempo con las señoras, con las Claro. últimas modistas de Valenciaga. Absorbiendo todo Y sobre eso, todo que es claro. el mundo que más nos gusta, Que ¿no? además, exacto, es De lo la que te iba a moda decir, lenta, conectas tal cual de la vuestra moda lenta, esencia. de la moda tranquila, de la buena costura. Entonces, con mi madre, que también un poco
le inculcó todo eso, con lo de... Entonces todo eso se suma y no es un diseñador que se haya quedado en una ciudad haciendo costura a medida, que es lo que seguimos haciendo, Sí, sí. sino Con todo el respeto y con toda la detrás, honestidad No, del claro, mundo. si es detrás, que y no, eso se no. nota, eso Sí. se nota muchísimo, Y ¿sabes? sobre todo nosotros nos consideramos diseñadores y tenemos consecuentemente unas Porque somos inquietudes, creadores. tenemos unas inquietudes, digamos, artísticas o como diseñadores que no todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene. Es decir, nosotros nos podíamos quedar en la situación cómoda de hacer medidas y de hacer medidas y tal, pero no, nosotros hacemos colecciones. Tenéis un universo propio. Claro. Exactamente, y Claro. hacemos O sea, colecciones. no es una medida de, bueno, tengo una medida, ¿qué necesitas? Toma, te lo reproduzco. Es una visión propia, es una esencia propia y a Un partir lenguaje de ahí propio. Claro, te lo mira, reproduzco. cuando viene O sea, una es alta costura, clienta, en verdad. claro, O sea, cuando viene una clienta, ¿nos conocéis? Sí, ya, afortunadamente claro, nos no me vengas a conocen. pedir lo que yo Claro, no. claro, y dice, mira, pues nosotros Claro. somos muy elegantes, nuevos clásicos, atemporales. Ese es el Sí, con mensaje. ese punto romántico y arquitectónico, porque tiene un poco las Absolutamente. dos mezclas, ¿no? Es muy femenino, pero tiene también un punto Y un estructural. cierto punto naif. Yo estoy Sí, viendo sí, aquel abrigo sí, y sí, esos sí. lazos que parecen dos pájaros ahí. Y sobre todo la belleza, sobre todo siempre partiendo desde la belleza, lo bonito, ¿sabes? La moda cambia y por eso se llama moda y tiene que haber el drama, el gótico, pero siempre nos vamos a ir por ese... Claro, claro, más yo creo que lo bonito y lo interesante, yo creo que es lo que os convierto, lo que os diferencia a lo mejor pues tanto de la costura a medida como tal, como de la moda de tendencia, es que tenéis un idioma propio, tenéis un lenguaje particular, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estáis continuamente investigando, estáis continuamente analizando, Revisando. claro, porque además vuestra personalidad también va evolucionando con el tiempo Claro, y de la misma manera la vais absolutamente. dejando en vuestros diseños, pero Yo no hay una soy hoy base, el ¿no? mismo diseñador que fui literalmente ayer, miércoles. Tengo otra cabeza, estoy sintiendo de otra forma, vivo otras cosas, soy otra persona, con la misma base, el mismo filtro, pero evidentemente en nosotros sí es verdad que ese pozo o esa base sigue estando ahí. Sí que considero que todo diseñador que llega al momento de que se reconoce su estilo, su lenguaje, ahí ya tiene ganado Totalmente. muchísimo, Claro. Sí, tiene sí, sí. ganado Es lo más muchísimo. importante Cuando de tú un ves algo y diseñador. dices, esto me Exacto. suena No a... es un traje ni dos, es la identidad. Sí, Que te sí. reconozcan por que tú veas y tú dices, y si es verdad que nuestra moda es muy relajada, muy suave, pero tiene algo que tú Sí, dices, es uy, un esto es de Antonio Antonio. García, sí. Claro, sí, Eso es un sí. Antonio García, eso sí que es verdad. Eso es Eso muy es lo bonito. Sí, sí, es muy bonito. De hecho, a mí Eso es me ha pasado precioso. las veces que yo he Sí, llevado cosas vuestras, siempre es como, esto es de Antonio. sí, O sea, sí, automáticamente se sí. reconoce, ¿no? Mm. Se entiende pues por la costura impecable, Con el tejido. tejidos, detalles, Corte, patronaje, sí, el el concepto, concepto, sí, la sí, sí. temporalidad, que tú sabes muy bien de ello. Sí, sí, Sí. totalmente. Además que yo creo que esa es una de las claves vuestras, ¿no? Totalmente, Que es totalmente. completamente Sí. atemporal, ¿no? Claro. Que lo que Sí. habéis hecho hace 20 años, Mm. hoy en día sigue Claro. siendo una pieza de uso en el armario. Partiendo de que nos gustan los clásicos y el nuevo clásico, ayer en el tren venía leyendo que vuelve el salón, ¿no? El zapato de salón. Digo, claro, el zapato de salón, digo, no hay nada más moderno que Gracias a volver, Dios. no hay nada más Total. moderno que volver al clásico. Dice, Sí, pero, sí, pero sí, claro, sí. un buen salón, una buena chaqueta sastre, una buena falda de vuelo, una buena camisa. Tú dices, cada 6 meses son los mismos tis, ¿sabes? Digo, Sí. es que son, que Pero se llevan, es que la diferencia la marca la pieza en sí. claro, O sea, que no es una falda con vuelo, no Claro. es qué falda y Claro, con qué sí. vuelo. Eso es lo Claro, que y con realmente qué hace que eso tejido, te lo quieras quedar toda la vida en el claro, armario. sí, Porque está bien hecha, porque te la Claro. pones y funciona. Eso es el valor real de la prenda, ¿no? Y yo, vamos, yo siempre digo que lo que favorece no desaparece. O sea, claro, Qué sí, bonito. que realmente lo que a ti te favorece, da igual las modas que vengan y que vayan, claro. pero cuando tú te sientes bella con una prenda y te sientes Mira, el otro día especial, nos pasó, la semana nos ha pasado que ha venido una novia que su inspiración era una prenda que ella tenía de una chaqueta vintage y a partir de ahí ha salido un diseño y es que se veía muy favorecida, ¿sabes? Ahí hay un factor también importante que es el personal, porque en el trabajo que hacemos hay una carga personal muy fuerte. Y lo que quería decir, igual otros diseñadores, esta chica le propone basarnos en ese cuerpo y le dicen, no, 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 yo eso no lo hago. Nosotros en ese aspecto somos muy generosos,
somos generosos. Y aceptábamos perfectamente que ella estaba encantada con ese cuerpo y que nosotros nos basáramos en ello. Lo hemos Y ese ha sido revisado, el camino. lo hemos revisado, pero es Ese ha un sido el poco camino. hablando de cosas que a ti te favorecen pues te van a favorecer siempre, Claro. ¿sabes? ¿Y fecha? ¿Te acuerdas de esa fecha de ese Era desfile? Se hacía en diciembre, ¿Sí? en el Hotel Alcora, El Hotel Alcora. ¿Y en qué año? Pues parece que 2022, 2023. No. No, 2002. 2002, yo te he dicho. En el 2002. No, Era, no, mira, 2002, o sea, 20 y algo de años, era como el 23 Simov. años. Se hacía en el mismo sitio que en sí, el sí, Simov. sí. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que lo de Eso Miss era un España, acontecimiento y para los ¿Pero diseñadores. de qué era? Era Miss Sevilla. Miss Era Miss Sevilla. Sevilla, entonces WR Claro, eso era en la elegía. época era la leche. Claro. Eso. Claro, Juan Vara lo hizo un Sí, año. Vara, sí, Manolo sí. Giraldo, Misei, lo hizo otro Misei. año. todo ese tipo de marcas. Y a partir de ahí ya hizo Miss Sevilla, Miss España. Y ya tú estabas aquí, ¿no? Sí, Tú- claro. ella estaba ya en Sevilla, así que no estaba. Y yo estaba en mi primer taller, que es mi casa. En Amor de Dios, Yo estaba en sí. Amor de Dios. Ah, bueno. Es a la pregunta que habías dicho, que cuál fue tu primer, como recuerdo. Digo, yo recuerdo ese desfile, que no era una colección habitual, era una colección para Misses. Claro. Y luego a partir de ahí, si llego ya, una Y colección. además, con lo especial, que lo hicimos en mi primer atelier, mi primer taller, y que el patronaje era yo. Yo era el patronista. Su Claro, equipo era él. yo empecé, mi equipo De era los yo, 20 y algo de estos vestidos, tú. claro, yo y mi madre. Yo, mi madre, y ya no sé yo si había Algún refuerzo. alguna modista más, porque fuimos así, es que fuimos pues, pues poquito a poco. Me poquito a encanta, qué poco. magia. Me Sí. encanta. ¿Y cuál es vuestro proceso a la hora de crear, de inspiración, de cómo van saliendo esas piezas bueno, que ya son icónicas, ¿no? Que hablábamos, pero cómo se ha ido dando forma a ese universo? Pues un proceso muy natural. Nosotros no somos unos diseñadores pues que si nos vamos a Bali, a Tailandia, No. venimos con él. Puede ser, porque cada vez que viaja, pues la cabeza Claro, te lleva muchísimas cosas. Pero siempre pensamos el Somos final. más como, partimos más de ideas, de cosas técnicas, que evidentemente si tú analizas todo eso, eso no es arbitrario. Si a ti te sale una cosa en la cabeza, es por algo que tú estás viviendo en ese momento, por tu estado anímico, por lo que estás viviendo, la música que estás escuchando, el cine que estás viendo. Es decir, nosotros inconscientemente te nutres de todo eso, pero somos más de, venga, vamos a empezar la colección. Pues mira, yo tengo esta idea en la cabeza que me apetece esto y lo otro, venga, la empezamos De a la misma desarrollar. moda, de la misma moda. Yo cuando creo un desfile digo, pues aquí ahora, digo, nunca pensamos en mujeres. Pienso en mujeres urbanas, pero nuestro fuerte siempre es un poco más sofisticado. Sí. Siempre es la noche, un push, una cena, una fiesta. Ahora luego nos encanta hacer una salida de una chica con un palaxo, una camisa, un abrigo. Sí, tú pero siempre dices, tienen ese punto sofisticado. claro, Esa mujer siempre, guapa, elegante, sí. y de ahí pasamos al mundo retro, a hacer algo de artesanía y un vestido que lleve un bordadito, que sea muy currés. Y siempre, claro, tú dices que sea muy currés. Claro, dices, oye, ¿te inspiras en currés? Pues sí, tú dices currés. Bueno, te inspiras, al final son en la moda. universos, exacto, historia. Claro. Nosotros que además somos unos diseñadores, digamos, formados, documentados y con criterio y tal, en nosotros hay una gran inspiración, además muy precisa, de los grandes nombres de la moda del siglo XX. Claro. Desde Saint Laurent, Dior, Gaultier, Ferré, Montana, Thierry Mugler, es decir, todos los grandes. Yo he bebido de ahí. Cuando yo estudiaba diseño, la moda era una revolución y en los años 80 estos diseñadores eran Y han dejado muchísimo peso. Sí, absolutamente. pero también es cierto que esa época, que además que lo hablábamos antes off the record, esa época era en la que el diseñador estaba al frente de su propia marca. Claro. Que eso ahora se ha ido perdiendo, Se ha ido y es verdad perdiendo, que quedan sí. pocas marcas donde el diseñador, como es Sí. vuestro caso, esté al frente de su propia marca y transmita su propia esencia, su propio universo a través de la ropa, ¿no? Pero esto, claro, ese universo de fantasía que es en el que nos hemos criado con nuestros Vogue, se ha ido diluyendo mucho más, ¿no? Porque ahora hay diseñadores que trabajan para marcas, pero hay pocas marcas que tengan a su propio diseñador delante. A ver, ya por edad y por todo cambia, pero sí es verdad que hay casas, por ejemplo, el nuevo fichaje de Chanel, tú ves el desfile, tú ves Chanel.
revisado por Claro, un chico joven, porque hay un análisis, pero tú ves exacto, Chanel, pero porque hay un análisis de los fondos. ha pasado en otras marcas como Balenciaga, el anterior, que tú veías el desfile y tú no veías nada. Y con Yves Saint Laurent nos pasó igual. Sí. Tú ves el chico el italiano que hace Yves Saint Laurent y tampoco ves nada de Yves Saint Laurent. Pero en todas las colecciones saca sastres. Aunque luego sean todos vestidos lenceros, cuando Yves Saint Laurent de los lenceros no es lo más que lo lleve a la lo marca. Que recuerdes, claro. Pero son como... Pero sí que es verdad que ya la moda, digamos, con mayúscula, ya son cifras, ya son grupos económicos y tal, y ellos son literalmente negocios, que cuando Yves Saint Laurent montó su casa, evidentemente también era un negocio, pero también había una carga de sueño, de ensoñación. Bueno, es que negocio tiene que ser, ¿no? Claro, tiene que ser un no negocio. Es negativo, en realidad. Entonces, yo que me encanta la moda, esta fórmula nueva de que estas casas sobrevivan con otros nombres, también la veo factible, factible. Ahora, hay casos y hay casos. Por ejemplo, a mí la última colección que ha presentado el chico de Chanel en el metro de Nueva York, pues a mí me ha fascinado, me ha fascinado, me ha gustado incluso más. Le ha dado la vuelta, le ha dado, y tú ves Chanel revisado de otra forma. Y Pierpaolo en Valencia, que yo lo adoro, a Pierpaolo, pues también. Ahora hay otros casos en el que no, pero bueno, responde a eso, a que finalmente son cifras y negocios y tiene que ser así. A otros niveles como el nuestro, es que es otro mundo, no tiene nada. Sí, porque además vosotros hacéis las cosas de una manera distinta, en realidad, a cómo se maneja el mercado en la actualidad. Absolutamente, claro, nosotros totalmente, no seguimos los ritmos de la moda, primero porque no lo necesitamos, no es nuestra necesidad, entonces nosotros tenemos una fórmula como muy sui generis o como muy especial, que es la que con la que vivimos y con la que nos va bien. Que hacemos colecciones, no todas las temporadas, sino cuando vemos el momento, el tiempo y la necesidad de hacerla, la hacemos una colección un poco más amplia que lo normal para que sea más duradera y que esa colección esté en el pasado, en el futuro y que permanezca. Y sobre todo, cuando nos has preguntado antes en qué nos inspiramos, ya tenemos un gran archivo de tantos años, pero si es que es lo que funciona, ¿sabes? Es decir, revisar un poco nuestro mismo archivo. Y no tenemos la necesidad de estar continuamente contando cosas nuevas. No tenemos esa necesidad. Gestos nuevos. Porque es que yo no creo que tampoco sea lo que busque una clienta. Claro, exactamente. Para vender un producto sí es verdad que a lo mejor hay una marca que necesita hacer una manga increíble para que esa manga sea súper fotografiada y que venda luego bolso y barra de labio. Pero finalmente la señora que va a Chanel no se lleva esa manga, se lleva el traje. Exactamente. Entonces es un poco el flash cuando dice hay que hacer una colección, venga, son de 20 piezas, vamos a hacer 5 muy de prensa, ¿vale? Que llaman mucho la atención, un tanto, y el resto que sea comercial, porque si no, te lo comes. Entonces, sí, totalmente. El hacer prensa es para vender otra cosa. Sí, es para hacer marcas, un poco más branding y luego lo demás pues es producto es un de poco venta. Ese es el recorrido. Entonces hacemos ya un poco a nuestro ritmo. Entonces vosotros ahora mismo tenéis la costura a medida, pero también tenéis unas colecciones que hacéis fuera de circuito de presentación y de desfile. Esas colecciones aquí las vendemos, evidentemente, pero no hacemos producción. Es decir, tenemos la talla prototipo y tal. O sea, que en realidad es como llevarse piezas únicas. Absolutamente. O sea, es que el traje que tú llevas es único. Claro, es decir, vengo, esto me vale, me encanta, se acabó, único. No voy a producir más. Es una parte que no, bueno, que queremos empezar incluso a hacerla. Siempre ha estado, pero ahora fomentarla un poco más, de tener la oportunidad de la clienta, sobre todo a la medida, nuestro fuerte es la medida, pero dentro de la medida, pues para tu hermana o para ti, en otro momento, hay unos percheros con colecciones, pero con ropa limitadas, actual, claro que sí. Muy limitadas, y puedes encontrar de colección, incluso hasta la talla 40 pero no voy a tener nunca el tallaje del prêt-à-porter, ni me interesa meterme. Claro, porque como tenemos esa necesidad de seguir haciendo y en esos parones que la posibilidad de hacer la medida, que cada uno pues ya se puede hacer lo que claro. O sea, que y hay gente que puede ver cosas del perchero. Y todo esto viene porque hicimos hace poco una venta especial de todo el background que teníamos, de todas las prendas, y salió fenomenal. Digo, oye, pues, ¿por qué no intentar? Y además, así hacemos cosas intermitentes y no pasa tanto el tiempo de una colección a otra. Pero hablo de que no... De no hacer prensa sino simplemente es un acto comercial. Y sobre todo es un ejercicio de dar valor
a todo el bagaje y a todo el background que tenemos, que es Sí, amplísimo. Porque además este ejercicio de la venta especial también nos ha dado esa visión de que hemos sacado prendas a lo mejor de hace 10 años o Y 15 20 años años, y qué claro, las maravilla, descontextualizas de todo y dices tú, pero sí es que... Y de hecho se han vendido, ¿no? Es decir, entonces qué maravilla. tenemos un archivo enorme y tenemos un lenguaje a lo que hemos aludido antes tan propio y tan rico que sí, podemos seguir desarrollando claro. ese Además, yo creo que es archivo. la magia de que se ha ido diluyendo un poco con tanto fast fashion y tal, de volver a ver la prenda especial, a elegir esa prenda que es para ti, de ir un poco a la casa del diseñador y decir, ay, me gusta esto, me lo llevo, porque Claro, tengo la oportunidad de pillarlo al Mm, vuelo y claro, llevármelo, ¿no? Entonces, claro, eso es, realmente es lo sostenible, lo que hablan tanto de moda sostenible y tal. ujú, claro. Lo realmente sostenible es lo que no se produce en masa, sino ujú. lo que es Claro, mucho más y eso quiere cercano. decir que no te puede costar igual que te cuesta Por una supuesto, pero prenda porque tiene otro valor, es que que se estamos ha hablando de hecho por valor. serie y aun así cuesta, pero es un poco cuando te En compras. este traje de Es que chaqueta, ¿cuántas horas tiene pero en este esto? traje de chaqueta Mm. yo he participado mucho. Se ha Claro, Es invertido decir, mucho he en el claro, participado patrón y en ese muchísimo en el volumen. patrón, en claro. buscar el tejido con la textura Bueno, es que que yo me además que uno apetecía. se lo ponga y que quede completamente Claro, Que perfecto, que ese no tenga peplum que... tenga esas proporciones y que Claro, tenga sí. ese volumen. Yo he estado ahí Ah, horas, claro. igual que en aquel abrigo, igual que en claro, aquel drapeado de aquel vestido de novia. Es decir, ahí hay mucha carga personal claro. y es a lo que queremos darle valor. En París hay casas que nombran a cada modista para adjudicar a cada look y eso Sí. tiene una carga emocional de una persona con todo su cariño ha hecho de 0 a 10 el traje, Claro, Ujú. pero es que yo ¿sabes? eso es algo que quiero que la gente vaya Claro. aprendiendo, Entonces no Pero puede entendiendo, ¿no? costar, es El como, valor que tiene claro, una mm, prenda que además es lo que hace que cuando tú claro, llevas, bueno, es que yo me he puesto un traje y no me veo también, es esa, ese cariño, esa dedicación que claro, tú le has puesto a la prenda es lo que sí, hace que esa persona con esa prenda se sienta especial, aunque aparentemente no sea ujú, nada del otro mundo, solamente es un claro, traje chaqueta. ¿qué es Pero claro. qué eso? traje de chaqueta, ¿no? Ujú, Claro, Eso es lo que sí, realmente sí, deberíamos de volver a aprender porque nos lo han hecho borrar, ujú. cuando de toda la vida se ha valorado lo que está hecho a Sí, es verdad mano, que lo las que... nuevas generaciones en pero es ese muy aspecto complicado, Es es complicado, muy tiene un proceso de complicado, sí, educación, sí, totalmente, pero no sí, podemos sí, desistir de ello. Tenemos que claro, seguir en ello, porque además que es que tanto, vuelvo a decirlo, tanto que se habla de la moda sostenible claro, y la verdadera moda sostenible es la que vuelve a ujú, cómo se hacían las cosas antes, ¿no? claro, La que se olvida de esas producciones en sí, masa sin no, sentido, de mala calidad, además que viaja por todo el planeta y con todo ese gasto de es CO2, verdad. etcétera. O sea que eso Ujú. no es ni un producto que permanezca, con lo cual es una basura cercana, No, es ni tampoco es todo lo todo. O sea, es porque una contrario. luego lo que suma tú de dices, lo que todo. tú, el estilario, vende, el valor de lo atemporal, de hacerte Exacto. un buen armario, de invertir, pues yo qué sé, de invertir en prendas especiales, Sí. no todas las temporadas, pero intentar invertir para que esa prenda Claro, es que sea una algo vez al importante año, o para sea, ti, es muy claro. fácil una Sí, vez al año meter algo en tu armario mm, que va a permanecer. O sea, yo las cosas que tengo puestas, lo hablábamos antes, mm, pues tienen 20 claro. años. O Ujú. sea, es que tienen prácticamente 20 Pero, años y siguen, y las sigo utilizando y me las sigo poniendo. claro, Entonces, ese valor sí, realmente, eso que de una vez cada año vayas metiendo, el fondo claro. que va teniendo Claro, ese va armario creciendo, Pero es estamos, pero infinito, pero va ¿no? estamos creciendo de una sometidos forma. estamos sometidos a esa información de Instagram que cada día se levanta con una tendencia y que al día siguiente, el lunes empezamos con unas y el viernes ya no No existen. existe, Y ha caducado. está muy bien pues tú verlo y tú Sí. saber con tu armario qué puedes rescatar de tu armario para acercarte a esa tendencia, por si te apetece. Pero luego, como el producto es tan barato, pues la gente pica, compra, Sí, usa y tira, sí, ¿sabe? sí, Entonces, totalmente. comprar, usar, Pero es porque claro que no sí, me sale la palabra, pero es Sí, quitarle valor al arte en sí, ¿no? claro. Del diseño, totalmente, ¿no? Que esto al final, pues totalmente, la sí, moda sí. es un arte Ujú. y Yo se le pienso que había tiene que perdido un haber un poco eso. equilibrio, Sí. ¿sabes? Sí, puede haber de todo, A mí puede me todo convivir, pasa, pero hay que saber a mí me apreciarlo pasa, también. cada Exactamente. temporada me compro un jersey de una calidad alta, que ese jersey es el que guardo y mimo, y luego me compro el verde lima, porque es el color de la temporada y que me lo voy a poner esa temporada, Claro, que ¿sabes? es más de Pero no trote, invierto, claro, no exacto, invierto es en más de eso. trote. Pero Es que sí se intento puede invertir, equilibrar, exactamente. y sobre todo en prendas clásicas como, pues, como si fuera el caso de una chica, de una falda,
en un abrigo, en un vestidazo, ¿sabes? Sí, Es sí. decir, nosotros llevamos haciendo slow fashion toda la vida, Sí, sí, sí. Claro, toda la vida Sí, 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 prácticamente. sí. es que es eso, y ahora está de moda. Bueno, me he cambiado. Me he Ah, puesto esta estupendo. preciosidad, Sí. que además es de lo que comentabais, ¿no? De estas De ese colecciones nuevo que queréis. Sí, ejercicio Que vamos a de- tener en percha y que es una maravilloso. talla un poco más grande sí, y que va a haber cosas así de bonitas. basados en nuestra colección última, pero con un detalle nuevo, con lo cual este vestido, digamos, es una pieza única. Es una Sí, preciosidad, bueno, de verdad, es que se lo pone una ella, se siente sí, sí, sí. maravillosa. Os voy a preguntar, ¿cuáles son los valores de Antonio García como firma? Que me imagino que son también los vuestros que volcáis en ellos. O sea, ¿qué diríais que representa Antonio García como firma? Pues la seriedad, el Ah, buen has hacer. empezado por la serie. No, porque la belleza Sí, ya sabemos la que belleza y la la elegancia. elegancia, Entonces, como siempre 100%. recurro a eso, No, pero me parece me he ido, fenomenal. me he ido al polo opuesto, ¿no? Pero Que me con parece nosotros, fenomenal también porque, digamos, en nuestra porque es un valor. dinámica y en nuestra Sí, sí, dinámica sí, de es un trabajo valor. diario, digamos Y que no que, es tan frecuente. Claro, tú dices claro, que te haces un Esa traje con formalidad, nosotros y claro. es un acierto seguro por muchísimas cosas, ¿sabes? en el trabajo que hacemos el trato personal es indispensable y es un valor nuestro totalmente porque nos encanta lo que hacemos, somos muy comprometidos con lo que pensamos Sí, es verdad. y todo eso en el trabajo se traduce pues en seriedad, en responsabilidad. Es decir, que nuestra forma de trabajar también es como muy rigurosa. Aparte de ello, pues por supuestísimo, los valores lo podíamos empezar por el clasicismo renovado, Clasicismo, el buen hacer, el la belleza. conocimiento Sí, del taller, del oficio, de la sí, técnica. Es decir, aquí hay mucho de conocimiento de oficio, el patronaje, los tejidos, los acabados. Y sobre todo lo que Fernando comentó anteriormente, que todo lo que buscamos tiene que ser bello, tiene que ser bonito, mm, consecuentemente tiene que favorecer a la mujer. Pero sin gritar, siempre, sí. siempre como Mm. todo muy suave, muy Sí, lo que llaman ahora el lujo silencioso. silencioso, ¿no? Claro que yo Sí, llevo ya sí, años hablando Lujo totalmente. del mate. lujo De lujo mate, mate, es verdad que que es se una lo frase muy dije, que se vuestra. lo dije a Sí. Clara Goma Sí, hace 25 sí, años es en una una frase entrevista para vuestra. ABC Ah, y fue así, y claro, pero era como un poco, y al final, mira, al final es como está en auge, ¿no? El ¿Cómo lujo os mate. equilibráis vosotros trabajando? ¿Qué Bueno, tiene pues, Antonio García de Antonio? ¿Qué tiene Antonio García de hombre, Fer? Antonio, la marca tiene muchísima más de Antonio que de Fernando, ¿sabes? Pero si nos complementamos, Antonio es el que está aquí 100%, yo estoy cada vez más. Y a la hora de hacer una colección, pues casi siempre partimos por las ideas de Antonio y yo lo que hago un poco es como meter ingredientes, ¿no? Y en esos pequeños ingredientes se va formando y luego discutimos muchísimo, continuamente. continuamente, pero eso es una cosa normal que le pasa a todos los hermanos que trabajan juntos. A los hermanos ya de por sí, pues si trabajan Sí, juntos, imagínate. total, y con Imaginaros, ¿no? Rosy. Sí, pero es eso. Pero bueno, bien avenidos porque lleváis un Sí. montón de años. O Un sea que montón, toda la vida. discutiréis, pero os acabáis entendiendo que... Yo, Claro. yo sí quisiera decir vamos a ver, yo llevo, aunque a nivel de diseño participamos los dos, ¿no? De formas diferentes, yo soy más de papel y él es más de impulsos y más Él es más de... técnico. Él Yo, necesita yo tengo saber cómo el traje está construido, yo estoy diseñando claro, y ya estoy haciendo el patrón ejecutando. y estoy viendo el entretelado que tiene que llevar y los acabados, pero porque como vengo de ahí y yo he sido el Claro. patronista, yo Claro, fui el primer el patronista de mi producto, empresa, claro. pues entonces Ujú. conozco ese, que a la vez es un hándicap, porque a veces como que te coarta un poco las alas, ¿no? Sí. A la hora de diseñar. Pero yo llevo, por resumir un poco, la parte más técnica y luego llega Fernando, que como gran estilista, el vestido está a medio ejecutar y tal, y ahora él llega y tiene la magia de hacer plaf, y pone aquí, y pone un detallazo que nos quedamos todos con. Y sobre todo, lo Pero bueno de Fernando, sin alterar Claro, nunca ese sí, no, diseño, porque en realidad sino siempre es estáis bien como, encadenados, entonces no es un pegote claro, no, es o sin si hace sentido, falta ¿no? sí o si no hace falta no, o no claro, siempre pasa. Pero sí es verdad a lo mejor que por mi cabeza que no para o porque soy muy nervioso y porque absorbo mucho yo y te sobre puedo. todo porque él viene de un mundo
del mundo del cine, del audiovisual, que él ha creado ya un lenguaje propio y un ojo a la hora de ejecutar o de complementar, y que él lo hace fenomenal, por Bueno, que le ejemplo. digo Más muchas veces, plástico. dice, vamos a abordar este pespunte en plata. Digo, Antonio, vale, pero eso no se ve. Pensando Claro. ya en la foto, digo, eso no se Claro, ve. sí, sí, El sí. traje es precioso, pero si el fotógrafo no es bueno, no te va a sacar un zoom del vivo Claro, y se va a plata. perder ese valor Claro, que entonces no tiene deja de ser un traje muy para sencillo. claro. Entonces, os le digo, esto no va a funcionar porque necesitamos que. Pero ya son cosas técnicas que vas aprendiendo por lo que yo hago fuera. Pero sobre todo lo de la moda, tengo la cabeza, pues hoy las cosas han cambiado mucho. Antonio es muy de seguir un orden del 1 al 10, y si ya en el 7 paramos y cambiamos, pero yo he dicho que las prendas están vivas, que muchas veces en el probador las cosas cambian, y Sí, es sobre todo verdad. como hoy pasa tanta por la cabeza, bueno, pues si en vez de era asimétrico ahora va con 2 tirantas, se puede hacer, venga, pues sí, seguimos, pero es un poco un conjunto entre los dos. Es un buen Él es la equilibrio. impulsividad y es el volcán de ideas, Sí. y yo todo eso lo tengo que Lo llevar llevas a tierra, a claro. tierra y a un orden que... Mm. O sea que tenéis un buen equilibrio. ¿Qué canción seríais? Being Boring, De Pet Shop de Boys, Pet Ah, sí. Shop los Boys. 90, Sí. que ha pasado muchos momentos gloriosos de nuestras vidas por la nostalgia que nos lleva, y es un vídeo de Peter Lindbergh en una casa con un montón de amigos, Una piscina, y sigue tirándose a la siendo, piscina. sigue siendo un vídeo súper actual, porque todos los Sí. personajes es como una fauna de modernidad que era donde yo quería estar, ¿no? Claro. Y al final sigue pasando ahí, y es una canción que Y deja una sensación de de felicidad, felicidad, cercana, alcanzable, sí, preciosa. Y la hemos utilizado en mucho. diferentes herramientas nuestras de nuestro trabajo, como por ejemplo en un vídeo, En un vídeo, en un en un carrusel, carrusel, exactamente. ¿sabes? Y Sí, siempre, sí, siempre Sí que que es muy, podemos es muy, muy sí. esencia vuestra. Sí, es como bonita, como la Sí, marca, bonito, sí. naíz, ¿sabes? Sí, pues esa canción, sí. ¿Y cómo sois cuando no estáis trabajando? ¿Cómo son Antonio y Fer? Igual, Sí, somos yo creo que iguales. no. En nuestro caso Ah, somos gente muy sí, real, sí. cercanos, y que no hay trampa ni cartón. Mm, Nos dedicamos a la moda porque es lo que más nos gusta del mundo, sí. pero desde una forma muy vital en nuestra vida. Somos Entonces, Sí, técnicos, en somos realidad al nuestra final. vida, es un poco una continuidad de lo que sois. O sea, absolutamente. en vuestro día a día igualmente. O Y sea, además, haciendo alusión a un comentario que hizo una gran amiga nuestra, que es Patricia Bufuna, que cuando nosotros hablamos de nuestras vidas y nuestro trabajo, decía, es que nosotros tenemos lo que yo llamo trabajos vida, porque nuestra vida es nuestro Es trabajo totalmente, y ¿eh? nuestro trabajo es nuestra vida. sí, sí, Entonces, sí, sí. nosotros somos iguales, somos Sí, absolutamente iguales. ¿Y un sueño que hayáis cumplido sí. y otro que todavía os quede por cumplir? Pues mira, mi sueño era el crear un evento el año pasado, el 25 aniversario, en la Real Fábrica de Artillería, con Rodeado de amigos, de de mogollón de amigos, de amigos, gente que nos sí, ha acompañado toda la toda la vida. vida, Nosotros sí. hemos estado soñando con ese evento muchísimo Y con tiempo. esas salidas, ¿no? Eran Sí, es que además 50 y tantas fue salidas con vestidos mágico. icónicos, la música, ¿no? Musas, porque además estaban todas vuestras Claro, y musas. Muchas de luego pues ellas. muchas de ellas, Y luego sobre nos. todo haciendo un salto en el tiempo, porque yo en aquella época, evidentemente con todo el trasiego de que de lo que significaba hacer aquel, yo estaba súper sensible. Y yo me trasladaba a 25 años atrás o 30 años atrás. Digo, si yo no podía haber imaginado que yo hoy iba a estar aquí haciendo En esto, mi ¿no? ciudad, ¿sabes? Con Eso es amigos que yo súper. Además, además. arropadísima, que Sí, fue de fue place súper to be bonito. totalmente el Justo la desfile semana vuestro. que viene es el Sí, aniversario. sí, 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 sí. sí, y tú dices, fue una cosa, pues eso es un sueño. Y el siguiente sueño, pues yo creo que seguir como estamos, Nosotros somos muy reales en ese sentido, ¿sabes? entonces creemos que el poder estar aquí después de tantos años, teniendo un Seguir, taller que mantener, siguiendo manteniendo, lo que para eso para nosotros es básico Total. e O imprescindible, sea, y, aquí so- dentro, y poder además. dedicarnos a lo que nos gusta desde la madurez que hoy tenemos, claro, nos parece ya un logro Sí, sí lo es. importantísimo. y viendo un poco lo que hay ahora y que tú estás ahí. Ahora mismo justo ya acabó una exposición que ha estado un par de Sí. meses, que hemos En la Casa participado en ella. Fabiola también. Hicimos Y nuestra exposición. la de propia. Lux. Y estuvisteis en Lux y estuvisteis también en la Luego vuestra. tuvimos La la nuestra. nuestra propia el año Fabiola. pasado. Dice que hemos hecho muchísimas cosas. Y luego, sobre todo, seguir haciendo unas novias estupendas, unas clientas estupendas, ¿sabes?
y seguir soñando con, pues le dije a Antonio, pues vamos a hacer, a ver si de aquí a otoño hacemos una mini, algo que nos apetezca, pero como te he Ujú. dicho antes, sin prisas, Sí. en otro, porque si no, Sí, no lo Sí, el hacemos. mismo concepto slow, en verdad. O sea, es Exactamente. filosofía slow 100%, no es Eso es más de... por nosotros disfrutar y hacer unas buenas fotos Mm. y tener una buena imagen, incluso aunque solo se proyecte para nosotros, que no es así, que Sí, es una imagen comercial, pero desde la tranquilidad Y sobre todo y disfrutarlo, si no, no lo hacemos. es sí. poder haber llegado a este punto de disfrutar realmente con lo que estás haciendo y desde una forma con calma, con tranquilidad, con pausa y poder permitirte ahora mismo esa cierta libertad y llegar a Sin esa pensar lo que ha libertad. hecho el de al lado o lo que va a hacer, que antes siempre estábamos un poco Sí, viendo, como, sí, sí, es llegar, estaré a la altura o no estaré, como la Exactamente. comparación da constante, pero en igual, tú verdad ya tienes dices, un estatus Mm. logrado y no es totalmente, necesario. totalmente, sí, es un poco eso. Sí. Entonces, si hablamos de futuro, ¿en qué os gustaría reencarnaros? Si os pudierais reencarnar en algo, ¿en qué os reencarnaríais? Pues no, en un yo no lo sé. Baryshnikov andaluz. Mira, ¿Cómo? Como cumplir está el con el tema sueño, del Ay, yo no baile, lo claro. sé, en un mira, sí. Baryshnikov me hubiera encantado. Cumplir un sueño, sí, sí, Sí. totalmente, totalmente. ¿Cómo os gustaría que os recordaran? Uy, eso Dios suena mío. ya que parece que cerramos. ¿Sabes? No, pues mira, ya, No, pero mira, ya por soltar tú. muchas de las clientas que vienen, que es lo que nos gusta. Ay, Antonio, mi hermana se hizo el traje hace 14 años. Ah, sí, perdón, es normal que no te acuerdes Que de no mí me porque por acuerde. aquí pasan, claro, 14 Claro, años. imagínate. Dice, pero es que nos han Y hablado de 20 ti. y O gente, 25. el otro día de una señora de Jerez, dice, es que me han hablado de vosotros, dice, pero por muchísimas vías. Otras de Madrid, otras de Asturias. Y viene usted, si no hay forma de llegar a Madrid, dice, tenéis taller en Madrid, no, pero no me importa, me han hablado también de vosotros que voy a veros. Pues ¿Cómo lo hago? Pues Asturias, Madrid, Madrid, Sevilla. Pues nada, la Sevilla ahora se viene y todo ese feedback que le han hablado, tal, pues eso es buenísimo. Entonces, Sí. porque se nos recuerde pues como algo bonito y sobre todo, ya no, aparte de lo personal, que somos muy buenas personas, que tal, que eso lo dice todo el mundo, Sí, que total. se nos recuerde como la marca, ¿no? Te dice, hostia, Sí. la elegancia de Antonio García, ¿no? Como pues, Sí, pero es que yo creo que que es lo bonito eso está completamente ya eso consolidado. está, por eso te digo. con unos diseñadores que trabajaron muy bien durante mucho tiempo Mm. y buena gente y no sé, Ya está. ya está, Es que no hay más, es que no somos más, somos eso. Claro. Así que, Gente, de verdad, que hay poquita, cada vez hay sí. menos. Claro, exactamente, sí, Mm. sí. Pues yo parafraseando a Pedro González, que decía que el mundo de la moda es como un viaje continuo en busca Busca de de la la belleza, belleza. ¿no? Pues yo lo que Claro. os deseo de verdad es que ese viaje continuo sea todavía mucho más largo Claro, de sí, lo que habéis sí. recorrido, que nos sigáis sorprendiendo cada vez más, que podamos seguir disfrutando Sí. de toda esa belleza que vosotros creáis y que lo podamos compartir y lo Muchas podamos gracias. presenciar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Seguramente Gracias a ti, será hemos así. hecho un rato estupendo. Gracias, Antonio. Eh,